Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Asamblea Legislativa. A la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario 64-143/2023, el cual contiene el oficio número de GPL-1P3A-656.28 de fecha 13 de septiembre del año 2023, suscrito por la senadora Noemí Gamino Fajart, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante el cual remitió esta soberanía la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación a los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión, aprobada en fecha 13 de septiembre del año 2023, lo anterior para su análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 20, 38, fracciones primera, séptima y octava, 57, fracción primera y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultados. Primero, el 5 de septiembre de la presente anualidad, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión discutió el dictamen derivado de las iniciativas con proyecto de decreto, en las cuales se propuso reformar el artículo 65 y de un artículo transitorio diverso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales, el cual fue aprobado tanto en lo general como en lo particular de la misma sesión por mayoría calificada de votos. 2. Para motivar el dictamen que resultó a la minuta de proyecto de decreto de referencia, se consideraron las exposiciones de los legisladores siguientes: A. Del diputado Moisés Ignacio Mier Velasco y del senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, respectivamente de la legislatura presente honorable del Congreso de la Unión. B. Del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la actual legislatura federal. C. Del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 64ª legislatura. 3. Así, el 6 de septiembre del 2023, la diputada Brenda Espinosa López, en su carácter de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante los oficios número DGPL 1P3A210 y DGPL-1P3A-211, envió a la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto por la que se reforma el párrafo primero del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se recibió el turno a las comisiones de puntos constitucionales y a la de estudios legislativos para continuar con el proceso legislativo correspondiente. Por lo que el 13 de septiembre de la presente anualidad fue discutido y aprobado el dictamen correspondiente a la minuta de proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta del Congreso de la Unión. 5. En sesión plenaria de fecha 19 de septiembre del año 2023, el Congreso del Estado ordenó turnar a la citada minuta de proyecto de decreto a la suscrita Comisión Ordinaria para su análisis y la formulación del dictamen correspondiente. Con los antecedentes narrados, esta comisión emite los siguientes considerandos. 1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es marco jurídico fundamental de la nación en el que se reconocen las normas que regulan derechos fundamentales y se establece la división de poderes, señalando la estructura y competencia de los órganos del Gobierno del Estado mexicano. 2. En el artículo 135 de la Constitución General se dispone que… Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. 3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política Libre del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán de carácter de leyes, decretos o acuerdos. La prescripción del artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala establece que, decreto, toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieran a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Cuarto, en las fracciones primera y séptima del artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se atribuye a las comisiones, entre otros deberes: 1. Recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados. Séptimo, cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados.
Estas prescripciones deben agotarse puntualmente por las comisiones y al conocer y dictaminar los asuntos cuyo tratamiento se les encomiende. Por cuanto hace las facultades de esta comisión dictaminadora para conocer y dictaminar en el asunto que nos ocupa, es aplicable lo dispuesto en el artículo 57, fracción primera del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, y señala que, artículo 57, corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, Asuntos Políticos, el conocimiento de los asuntos siguientes. 1. De la minuta con proyecto de decreto que remite el Congreso de la Unión respecto a las reformas, adiciones o modificaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, se justifica la competencia del Congreso del Estado para conocer, analizar y resolver sobre la minuta de proyecto de decreto en materia de del presente dictamen, por lo que se procederá a su análisis en los términos siguientes. Quinto. En 2014, la reforma constitucional en materia política electoral impactó el artículo 86, precisando que el titular del Ejecutivo iniciará su encargo tal como lo cita a continuación. Artículo 83. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él 6 años. Esto tenía como finalidad reducir el periodo de transición entre la elección presidencial y la toma de protesta del titular del Ejecutivo, pues conforme a la reforma del presidente de la República, a partir del 2024 rendirá protesta el 1 de octubre. En esta reforma también se consideró modificar el primer párrafo del artículo 65 constitucional para cambiar el momento en el que el Congreso de la Unión iniciara sus periodos ordinarios de sesiones, quedando como sigue. Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1 de agosto y a partir del 1 de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. Sin embargo, no hay razón lógica que justifique la necesidad de adelantar un inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión en el año que inicia su encargo el presidente de la República, por lo que se advierte la necesidad de recuperar el texto del artículo 65 constitucional previo a la reforma de diciembre de 2014 y con ello definir como fecha de inicio del primer periodo de sesiones ordinarias el 1 de septiembre de 2024 y consecuentemente aplicar la misma regla en los años siguientes. Además, la reforma del 2014 varió injustificadamente la duración en el ejercicio del encargo de las personas diputadas federales, pues en caso de que la elección coincidiera con el año en que inicia el periodo constitucional del presidente de la República, su encargo duraría 37 meses, pero en el año en que de las elecciones no coincidiera, solo duraría 35 meses, lo que sería incongruente con las disposiciones previstas en el artículo 51 de la Constitución General, que expone lo siguiente. Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación electos en su totalidad cada 3 años. Además de desarmonizar aquello que se encuentra referido en el artículo 2, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 2. Primero, queda igual. 2. El ejercicio de las funciones de los diputados y los senadores durante 3 años constituye una legislatura. El año legislativo se computará del 1 de septiembre al 31 de agosto siguiente. Por lo que, de prevalecer la reforma de 2014, si en la anualidad no inicia su encargo el presidente de la República, el Congreso de la Unión debería comenzar el primer periodo ordinario de sesiones el día 1 de septiembre, pero en su caso contrario, el Congreso de la Unión habría de reunirse a iniciar su primer periodo de ordinario de sesiones el 1 de agosto, por lo que es de tener en consideración que en tal caso, y dado que la actual legislatura debe concluir el 31 de agosto del año 2024, habría 2 legislaturas por un mes, de modo que la aprobación de la minuta con proyecto de decreto evitará que el próximo año y en los subsecuentes que no se vea afectada la duración del periodo del ejercicio de la legislatura en turno. En razón de lo anterior, se busca uniformar la duración de los periodos, evitar la confusión y las complicaciones que pudieran darse en la planeación y ejecución de las agendas legislativas, además de evitar desfase entre ambas cámaras y en su momento las actividades del Senado no se comprometan. Es así que esta reforma contribuye a la sincronía de las cámaras, además a generar condiciones que permitan la certeza en la duración de los encargos constitucionalmente determinados y conferidos democrática y popularmente para ser ejercidos por 3 años, es decir, por 36 meses. Por las consideraciones antes expuestas, los integrantes de esta comisión que dictaminan comparten el criterio asumido a la minuta de proyecto de decreto remitida por el Congreso de la Unión a través de las cámaras de senadores, mediante el cual se reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se propone a la Asamblea Legislativa la apruebe en sus términos conforme al siguiente proyecto de decreto. Artículo único.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, 47 y 54, fracción 62ª de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 7, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación a los periodos ordinarios de sesión del Congreso de la Unión para quedar como sigue. Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar su primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1 de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, la duración del cargo de las y los diputados federales de esta presente legislatura del Congreso de la Unión se computará a partir del 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto del 2024. La duración del cargo de las y los senadores electos para ambas legislaturas del Congreso de la Unión se computará a partir del 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2024. Las y los diputados federales electos para la siguiente legislatura durarán en el ejercicio de su cargo 36 meses computados a partir del 1 de septiembre de 2024 y hasta el 31 de agosto de 2027. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones primera y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye a la Secretaría Parlamentaria de este Congreso local para que notifique el presente decreto al Congreso de la Unión para los efectos conducentes, al Ejecutivo para que lo mande y lo sancione y lo mande publicar, dado en la Sala de Comisiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala y Xicoténcatl, a los 28 días del mes de septiembre del año 2023. Comisión dictaminadora. Diputada Reina Flor Vázquez Lozano, presidenta. Diputado Eber Alejandro Campeche Avelar, vocal. Diputado Jorge Caballero Román, vocal. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal. Diputada Maribel León Cruz, vocal. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal. Diputada Mónica Sánchez Angulo, vocal. Diputado José Gilberto Temonsil Martínez, vocal. Diputado Lenin Calva Pérez, vocal. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, vocal. Diputado Vicente Morales Pérez, vocal. Diputada Diana Torrejón Rodríguez, vocal. Diputado Rubén Terán Águila, vocal. Es cuanto, presidente.